El comercio transatlántico de esclavizados africanos constituyó la mayor trata de seres humanos de la historia. Durante 4 siglos, unos 12 millones de africanos fueron llevados desde sus países de origen hasta el continente americano. Nuestros ancestros los tenían en los socavones, los amos, estaba ahí el cuerpo, pero su espíritu volaba y planeaban cómo era su escapada, cómo iban a hacer esos territorios. Eso lo planearon desde los socavones y escogieron en los tiempos ancestrales los sitios más recónditos. Raizales, negros, afrodescendientes, afrocolombianos, palenqueros. Somos ciudadanos y ciudadanas que actualmente habitamos el territorio ahora conocido como Colombia y al cual ayudamos en su construcción. Yo me pongo a pensar, todos esos africanos que llegaron, claro, muchos murieron, muchos fueron maltratados, pero unos se levantaron, y se levantaron con tanta fuerza que eran los únicos que estaban gritando libertad, mientras los criollos andaban preocupados, ¿no es cierto? Los criollos andaban preocupados porque el rey les dejara gobernar aquí. A mí el proceso de migración de la población afro a Bogotá me parece importante el porcentaje de mujeres que vino a esta ciudad. Y creo que muchas mujeres vinieron a través del servicio doméstico y las labores del cuidado y de los servicios en muchos hogares en la época de la colonia en Bogotá. Con esa inserción de las mujeres en estos espacios, pues permitió también la multiplicación de la población afro, pues ellas trabajaban acá y podían traer su familia o del Pacífico o del Caribe y poderle garantizar una movilidad social. Como rezago de aquella institución esclavista, el pueblo afrocolombiano ha padecido la invisibilidad y la segregación. La diáspora africana parece no haber terminado. El desplazamiento forzado a causa de la violencia expulsó a los afrocolombianos de sus territorios. Pese a que ha sido un proceso golpeado históricamente, porque después de los procesos de esclavización, de huida, la construcción de los escenarios de cimarronaje, y que le correspondió asumir a nivel territorial un conflicto que no le era propio, hay que reconocer sin duda que hay unas formas organizativas que le son propias a las poblaciones que se han mantenido a través de los procesos de resistencia con el transcurso de la historia. Colombia ha avanzado en materia legislativa para la garantía de los derechos en el marco de la Constitución Política de 1991. En ella Colombia reconoce la multietnicidad y pluriculturalidad, reconoce los derechos individuales y colectivos para los grupos étnicos y declara que los afrocolombianos tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación. Jurídicamente también ha habido una traducción que le ha otorgado en términos normativos la propiedad a las poblaciones afrodescendientes. Esas tierras hoy tienen salvaguarda jurídica por los marcos normativos que se han logrado a partir de la Constitución de 1991 y sin dejar de lado que también hay convenios internacionales. Sin embargo, en materia de garantías, en el goce efectivo de los derechos, los afrodescendientes continúan siendo invisibles, entre otras, por la falta de visibilidad estadística, lo que conlleva a la exclusión en diferentes ámbitos y se expresa en barreras de acceso a oportunidades de desarrollo, que pone en desventaja a la población para competir en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Porque una forma que nos han aplastado y nos han dado muy duro es que nos han dicho que nosotros no somos y que nosotros somos menos. Nuestros campesinos, nuestras campesinas, nuestros académicos, gente que está luchando por el territorio, gente que quiere salir adelante y gente que necesita que se le cuente, gente que necesita que se digan que ellos están ahí, que ellos existen. Así pues nace Yo Cuento en este cuento, que es un proceso de autorreconocimiento y visibilidad estadística que comprende 4 componentes principalmente. El primero es el de formación frente a
el autorreconocimiento frente a la importancia de los censos, cómo se desarrollan los territorios, que se desarrolló con las 17 mingas NOA, es decir, los nodos regionales a nivel nacional. Paralelamente se ha empezado a desarrollar una campaña a la opinión pública de comunicaciones. Vamos a hacer un encuentro nacional en el que los participantes de Yo Cuento en este Cuento que hicieron parte del proceso de formación se graduarán y empezaremos un proceso de réplica en las diferentes mingas, que es el cuarto componente. El DANE solamente muestra una pequeña cifra de lo que somos nosotros y no es así. Nosotros somos gran parte, gran mayoría aquí. Nosotros también contamos dentro del territorio colombiano. Yo no fui censado en el último censo que se hizo y así como pasó conmigo, pasa con muchos población afrocolombiana que porque estamos en las partes más alejadas de la geografía del país, allá no llegan los censistas. Que el Estado, pudiendo contratar a los mismos miembros de las comunidades, a los consejos comunitarios que tienen personas capacitadas y que viven en las comunidades. Efectivamente, nunca hemos sido minoría. Políticamente somos minoría. Tenemos únicamente dos curules en el Congreso de la República, pero el grueso de la población no vota por estas dos curules. Por eso es que nosotros estamos metidos en esto, porque queremos que nos reconozcan como pueblo afro y queremos que muchas personas aprendan de su cultura afro, porque muchas personas no tienen conocimiento de sus raíces, de dónde vienen y de dónde son descendientes. Tenemos como isleños, raizales de Providencia de Santa Catalina, la dualidad. Somos afro, pero también tenemos toda la cultura irlandesa, inglesa, y siempre ha predominado esa parte. Y hemos tenido como descuidada la otra parte afro. What it is to recognize a racial in this census that they are going to practice in the island, we see that in the other census they just generalize. They said, okay, you are dark and you speak Spanish or English, okay, all of you are Afro-Colombian. But with this program, Yo Cuento en este Cuento, we are going to try to identify each person just how they are, the language that they speak, how they are, their custom, their tradition, their culture, and get really the statistic at how much we are, who we are, and where do we live. El proyecto Yo Cuento en este Cuento es muy importante porque a pesar de que somos supuestamente el 58%, yo creo que somos como el 80%. El 80% y eso está todavía no visible, creo que somos el departamento que tiene después de Chocó la población más alta de población afro, que no se reconoce porque estamos en el Caribe y ha habido mucho mestizaje y todo lo demás. Pero aparte de eso también inciden en las políticas públicas porque ya tocaría hacer una política pública diferencial para todo el departamento, donde incluya a toda la mayoría y no simplemente las pequeñas acciones afirmativas o ley de cuotas que se hacen en otros departamentos. Muchos de nosotros en La Guajira, tristemente lo tengo que decir, no nos reconocimos como afrodescendientes, sino que nos reconocimos como mestizos o de pronto tomamos o como costeños y no nos apropiamos de pronto decir yo soy afrodescendiente, que digamos que es la esencia del autorreconocimiento. Nos hemos dado cuenta que existen barreras para el autorreconocimiento y la idea es que ellos logren derribar estas barreras para que no solo ellos, sino también cuando realicen el trabajo de multiplicación puedan apalancar dichos procesos con sus comunidades. Algunos años atrás, los nacidos aquí, los palenqueros nacidos en las ciudades, de pronto no teníamos como aquellas organizaciones que nos enseñaran, que nos encaminaran a tener un sentido de pertenencia, porque el problema es este sentido de pertenencia. Muchos no nos reconocíamos como negros, aún siendo negros, aunque nuestros papás fueran palenqueros, muchos decíamos yo no soy palenquera. Pero gracias a Dios ya muchas organizaciones han venido trabajando
y están en el proceso de enseñar a los niños más que todo a que sí somos afro, que son negros, que sus papás son palenqueros y que son afro. Entonces ya, el orgullo es mucho. Yo cuento en este cuento, es un proceso, una iniciativa de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, que es una convergencia de organizaciones que trabaja por los derechos del pueblo afro, negro, palenquero y raizal en Colombia. La CNOA viene trabajando ya hace muchos años el tema de la visibilidad estadística, pero la visibilidad estadística debe ser ligada al tema del autorreconocimiento. Entonces, Yo Cuento en este cuento es muy importante para las comunidades afrodescendientes en la medida en que nos está brindando herramientas para hacer un trabajo que permita visibilizar la verdad de la presencia del pueblo negro en este país. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de la radiorevista Legado Cultural Afrocolombiano. Les acompaña Viviana de Lima y quien les habla, Wendy Flores. Yo creo que para la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, pero creo que para cada mujer y hombre, niño afrocolombiano, afrocolombiana, negro, palenquero y raizal, es importante que nos cuenten, primero porque estamos aportándole a la nación, o sea, nosotros le aportamos con nuestro trabajo, le aportamos desde la agricultura, le aportamos desde lo profesional, desde las comunicaciones, o sea, es un aporte. Contarnos quiere decir que estamos también siendo productivos para la nación. El propósito es buscar dentro del censo que seamos reconocidos. Yo, Fabián Romero, soy de las personas que nunca me han preguntado si soy afrodescendiente, y soy afrodescendiente. Es muy importante reconocer que lo afro es diverso. Algunas personas recrean lo negro desde las tradiciones de origen africano, que tiene que ver con la parte religiosa y cultural, o toda la tradición musical que viene del Pacífico, pero digamos en lo urbano se dan otro tipo de apropiaciones sobre lo negro, que pasan por el hip hop, por otro tipo de culturas urbanas. Tenemos subculturas regionales negras en el Pacífico, en el Caribe, en el archipiélago de San Andrés, pues que tienen historias culturales muy distintas en términos musicales, en términos de valores, en términos de tradiciones culinarias, y además tenemos una importante capa de gente negra que no se identifica con la cultura que podamos llamar afro, pero que hacen de lo negro una identidad en términos de orgullo. Para nadie es un secreto que la única manera en la sociedad de romper la reproducción que tenemos, digamos todas las taras, los paradigmas, las violencias, están en los niños. Si una sociedad no le apuesta a sus niños, a su infancia, no sabe lo que está apostando, porque gente como nosotros, de mi edad, ya no hay que convencerlos de nada. Somos afros, somos negros, somos raizales, somos palenqueros, y hemos llevado la agenda de lo afro a donde está hoy. Pero los chiquitines que vienen atrás, las niñas que vienen atrás, si no se enorgullece de todo lo que estamos legando, se perdió lo que hicimos. Se hace inaplazable asumir desde todos los actores la tarea de diversificar y multiplicar esfuerzos por promocionar la importancia del autorreconocimiento de las personas afrodescendientes, ya que su traducción en cifras estadísticas posibilita lograr una radiografía que nos permite conocernos con mayor detalle y elevar nuestro nivel de interlocución social y política en el país. Esos territorios que eran inhóspitos para todo el mundo, los gobiernos no se preocupaban por esas comunidades sin agua, sin luz, sin vías, sin nada. Y un día cualquiera se les prendió el bombillo que la zona costera, por ejemplo, de Cartagena, la zona del Pacífico, eran donde ellos podían desarrollar sus macroproyectos. O sea, los grupos étnicos, sean uno o sean dos, los que lo conformen, la ley establece que hay que consultarles. Así seamos
el 80% de la población del país, quien sea que esté gobernando, tiene la obligación legal y jurisprudencial de consultar a las comunidades negras de este país. Es decir, no hay ninguna evolución, no hay ninguna reparación que pueda, digamos, equiparar el significado ancestral de un territorio que le dio la vida a muchas y muchas generaciones. La gente hoy es más pobre, porque antes es verdad que no habían tantas posibilidades de progreso, pero había la posibilidad de contar con toda la naturaleza, con la tierra, con el mar. Hoy esos espacios están ocupados por agentes externos al territorio. Entonces, cuando tú no tienes tierra, no tienes mar, pero vives en la costa, eres pobre. Así de sencillo. ¿Cómo podemos llegar, digamos, a que este censo entonces sea exitoso? Haciendo, digamos, bajando esa información mínima que hay alrededor de eso a los procesos locales, a las comunidades, generando espacios de encuentros mínimos de reflexión sobre el tema, pero también propiciando un empoderamiento de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, de los consejos comunitarios, buscando esta relación y esta incidencia con la administración pública. El tema de la necesidad de autorreconocerse públicamente como afro es algo que no todas lo tenemos interiorizado. El año pasado hicimos un censo local donde los 3.200 habitantes de mi corregimiento dijeron sí, 2.400. Y hace 15 días volvimos a hacer el censo nuevamente y de los 3.500 habitantes, 3.124 dijeron sí. Me reconozco como afro, así que en el censo que viene sí vamos a aumentar con el favor de Dios. En cuanto a cuantificarnos, no solamente hay que mejorarlo estadísticamente, sino que hay que mejorar la estadística en otros tipos de realidades, en temas como educación, y no solamente en la cobertura, sino en la calidad de la educación que se le está dando a la comunidad negra, en términos territoriales, cómo vive la población, qué apropiación tiene del territorio para poder entender cómo se atiende a la población. Entonces yo lo que quiero hacer desde mi organización es tratar de llevar el mensaje que nosotros debemos con orgullo decir que somos afrodescendientes, que tenemos una cultura, una gastronomía, que tenemos unos usos y costumbres que nos hacen diferentes ante las demás personas, que no somos iguales a las demás personas. Dar a conocer a todo el país y al mundo entero de que no importa dónde nos encontremos, lo importante es que estuvimos, estamos y estaremos aquí. Fíjate tú la lucha que venimos dando para que se nos cuente bien. Y somos la mayoría en este país. Pero hablar de minoría es la forma de tenernos la talanquera ahí, ¿verdad? Por eso estamos siendo tan meticulosos con el tema del censo para que se nos cuente bien. En el Pacífico, Caribe y zona andina, San Andrés, Islas, Orinoco, Amazonía, Colombia, cuéntame, cuéntame de tu diversidad, cuéntame. Prepárate, tú también cuentas en este censo poblacional. La sonrisa de mi gente negra, tantas cosas nos puede contar. Somos más de lo que se comenta, de nuestro aporte sociocultural, amor y lucha, arte en las venas, valor y orgullo, ancestralidad, trabajo duro, hombro a hombro, nuestra tradición construye la nación. En el Pacífico, Caribe y zona andina, San Andrés, Islas, Orinoco, Amazonía, Colombia, cuéntame.